Oh, hola, soy José el griego. Vengo del pasado de la edad griega para hablarles sobre el origen de la psicología, porque la psicología es algo muy importante. Desde tiempos antiguos esto se venía haciendo, desde los filósofos. Ahora, todo empezó con Sócrates. Sócrates fue uno de los iniciadores de la ciencia de la antropología, lo cual fue un impacto en el desarrollo de la psicología del mundo griego hasta actualmente. Se decía que Sócrates, como ya habíamos visto en temas anteriores, bueno, yo no sé, yo sé que sí, esto de que Sócrates iba por decir que hola, ¿qué es la felicidad? Y eso ayudó a muchas personas a hacer como, no sé qué está pasando. Así que eso fue muy importante para poder cuestionarse a uno mismo. Perdón, tengo que acomodarme mi túnica. Ahora, después de él siguió Platón. Platón sostenía que el alma es el verdadero yo del ser humano y también creó muchos mitos, entre ellos el mito de la caverna. Ahora, después de él siguió Hipócrates, el cual creó su teoría de los 4 humores, que decía que existían pues 4 humores, que eran las sustancias que complementaban el cuerpo humano. Luego seguía Aristóteles, que fue el primero en tratar extensamente muchos temas centrales como la memoria, la sensación, el sueño, la geriatría, el aprendizaje, entre otros. Luego sigue Alcmeón, el cual planteó que tanto el cerebro como el corazón eran los únicos órganos que estaban conectados entre sí, también con el resto del cuerpo. También cabe recalcar que antes se pensaba que el alma estaba en otros lugares, de que, o sea, el cerebro no era un lugar, de que no. Ahí cómo puede ser el alma, y ahora sabemos que el alma es más como referente como a la mente, pero bueno. Eso fue todo por mi parte. Le voy a seguir con los demás filósofos, mi estimada amiga Belén, de la época actual, porque nos conocimos en un viaje y el tiempo que topamos ahí, pero bueno, así que seguimos con ella. Vamos contigo. Buenas tardes, yo les voy a comenzar hablando de Hipócrates, que fue un filósofo que vivió entre 460 a 380 a.C. y él reconoció la cabeza como órgano vital en la conciencia, la cual fue de las primeras afirmaciones de la locación de la mente o del alma. También Hipócrates desarrolló la teoría de los humores, los cuales son 4, son flemático, melancólico, sanguíneo y colérico. Cada uno tiene sus características. Por ejemplo, en el flemático podemos ver que es una persona fría, es reflexiva; el melancólico, una persona inquieta; inestable, ansioso, reflexivo también. Y en sanguíneo podemos ver una persona alegre, seca, energética, vigorosa, apasionadas, que brindan confianza. En colérico podemos ver personas perseverantes, rápidas en sus decisiones, aspira a cosas grandes y extrovertido individualista. También se decía en ese tiempo que si una persona tenía mucho de estos humores, se podían desarrollar enfermedades físicas como la bilis negra, la bilis roja, etc. Y también Hipócrates fue el primero en describir enfermedades mentales y clasificarlas como crónicas, agudas, epidémicas y endémicas. Seguimos con René Descartes. Él nació en 1596 y falleció en 1650 y cambió el concepto del alma a pasar a ser conocida como la mente, la cual es la capacidad para ejercer pensamiento, el proceso de pensar del sujeto, y esto ayudó a la modernización de la psicología. Él también dijo una frase que es: pienso y luego existo, y pues esta es una lógica que reconoce que gracias a que el hombre piensa, siente e indaga y hace investigaciones, puede concebir su propia existencia y del mundo, así como reconocer la realidad, ya que en ese tiempo pues había mucha duda sobre qué era verdad, qué no, cuál era la realidad. Y pues ellos como que pensar y estar conscientes de su entorno era algo que les podía ayudar a definir la realidad, así como también definió lo del pensamiento racional. Tenemos también a John Locke, que nació en 1632 y falleció en 1704, y él estableció lo de tabula rasa, que básicamente es que los bebés vienen al mundo sin ideas previas o conocimientos, y todo lo que van aprendiendo en la vida es base al empírico, a lo que van viviendo en sus vidas. Él también definió 3 etapas para esto, que la primera es pizarra vacía, que es como mencioné antes, que los bebés no traen ninguna idea al nacer. La segunda etapa son ideas de sensación, y es que los objetos en el mundo causan ideas en las mentes como una película fotográfica. Esto no requiere esfuerzo, ya que es algo que no podemos controlar, es todas nuestras experiencias, lo que vemos, etc. Y también la tercera etapa es ideas de reflexión, que es al crecer el niño se va formando ideas a partir de las sensaciones que ha tenido, sus experiencias de vida,
y pues esto lo va causando que tenga creencias, ideas, pensamientos, también influyen sus valores, etc. También tenemos a Martin Harlow, que vivió entre 1819 a 1907 y pues básicamente él realizó investigaciones con Phineas Gage. Phineas Gage fue una persona que sufrió una explosión y gracias a esta explosión hubo un objeto que le atravesó de manera vertical en la cabeza, perforándolo, y él estuvo bien, pero meses después experimentó cambios radicales en su comportamiento. Personas cercanas a él decían que era una persona muy buena y muy amable, pero después de este accidente pues alteraron áreas del cerebro y causaron que él se volviera explosivo, grosero, etc. Y pues básicamente Martin Harlow lo que hizo fue investigar su cráneo post-mortem, y en la actualidad se puede llegar a estar convencido de que el cerebro tiene que ver con lo mental. Perdón. Hola, viajero. Ahora vamos a hablar de los conceptos de la psicología, el cual siguieron pues ahí de que después de los filósofos hay también conceptos, obviamente. Estos conceptos va primero con la corriente funcionalista, que fue de 1842 a 1910. La corriente funcionalista se enfoca en saber cómo funcionaba la mente para ayudar al ser humano a adaptarse y a sobrevivir a su medio. O sea, de que, a ver, ¿eso me sirve? Adaptación, sobrevivencia. Después de este llegó la escuela experimental estructuralista, la cual desarrolló ideas en base a la lógica introspectiva desde el análisis de la experiencia, así como clasificar las estructuras básicas, las cuales serían como cajas de depósito que hacían funcionar la mente misma. Luego siguió el conductismo, que fue hecho por Ivan Petrovich Pavlov en Rusia y John Watson en Estados Unidos, los cuales fueron los pioneros y los principales exponentes del conductismo clásico y radical. Ambos estaban centrados en los estudios de la conducta. Estos son como muy controversiales, la verdad, porque, o sea, hasta yo que soy un griego, fue como, ay, ¿cómo se dice? O sea, por ejemplo, lo del bebé. No sé si se enteraban lo del bebé. Una calamidad. No sé cómo es posible eso, pero bueno. Luego siguió el psicoanálisis, que fue el fundador Sigmund Freud, quien desarrolló esa teoría para explicar el comportamiento de pacientes neuróticos que acudían a él para buscar alivio de sus problemas y síntomas. Luego siguió el humanismo, que sus principales exponentes se encuentran Carl Rogers y Abraham Maslow, donde se enfoca en la resolución de conflictos obligando el potencial humano, privilegiando. Luego sigue el Gestalt, que es el de las figuritas, ¿sabe? El de las sombras, que fue fundado por Max Wettstein, que se preocupó por fenómenos como el aprendizaje, el pensamiento y la percepción, en lugar de dividirlas como se había hecho en el estructuralismo. O sea, esto es más como... Eso también... mucho ojo. ¿Por qué? Esto es muy engañoso. Porque, o sea, te podemos hacer una mancha y tú ya de que... un viajezote que te das y descubres muchas cosas de ti. Por último tenemos la mente de la neurociencia, que se empezó a utilizar en diversas técnicas de estudio para identificar el concepto de funciones ejecutivas con el fin de sustentar y complementar lo que hasta ahora se tiene como los aspectos neurológicos mentales. Ahora con esto vamos a pasar con la psicología como ciencia, pero para esto vamos a pasar con mi compañera. Adiós. Skinner tenía una influencia muy importante en Norteamérica, donde sus obras se estudian y se conocen muy fuera de los límites de la psicología. Asimismo, las investigaciones que se han hecho sobre la base de sus ideas fundamentales están ampliamente consolidados, por lo que se ha llevado al desarrollo de programas de enseñanza de conducta dirigida. Carl Rogers creó y propagó en la terapia centrada en el cliente. Fue pionero del movimiento de los grupos de encuentro y uno de los fundadores de la psicología humanista. Sigmund Freud desarrolló el psicoanálisis. Asimismo realizó sus dos tópicas, la primera hablando del consciente, preconsciente e inconsciente, y la segunda del yo, ello y superyo. También realizó investigaciones sobre la cocaína, cuyas propiedades lo impresionaron al principio, ya que observó cómo inhiben el hambre, el sueño y evadía aparentemente la fatiga.
haciéndolo a uno insensible al esfuerzo intelectual. Wilhelm Wundt se le considera el fundador de la psicología experimental porque construyó las bases de esta ciencia de forma en que en el futuro se pudo desarrollar sistemáticamente. Desarrolló el método introspectivo, fundó el primer laboratorio especializado en psicología, desarrolló la primera publicación de psicología y entre muchas otras cosas. La psicología y la mediación. Es muy importante la mediación en la psicología, ya que gracias a esta, los constructos abstractos y los fenómenos que no tienen un cuerpo material, como la memoria, el pensamiento, las ideas, la personalidad, pueden tomar una forma, ser reconocidos y ser estudiados. En 1944 se creó una de las primeras pruebas psicológicas con el objetivo de evaluar a soldados y a personal del ejército británico. A este test se le llamó como dominó. Fue creado por el psicólogo Edgar Einstein basándose en la teoría factorial a través de Después se creó James Cattell, fue el primero en introducir la palabra test y medición en la psicología. Tenía un pensamiento dirigido a la mediación de distintas condiciones humanas, sensoriales y motoras. También popularizó su aplicación en universidades. Alfred Binet, junto con Henry Simon, desarrolló la primera escala de inteligencia, incluyendo distintos aspectos. Propuso el significado del coeficiente intelectual, relacionando la edad cronológica con la edad mental reflejada en los tests. En 1897, Freud pensaba que los acontecimientos de carácter sexual en la infancia, donde Freud formuló la primera tópica, es decir, la creación y división del aparato psíquico en un sistema consciente e inconsciente. En 1898, Freud estipulaba que el sistema consciente se defendía de pensamientos que no estaban de acuerdo con la cultura y los valores éticos y morales que emanaba de esta, al cual Freud llamó represión. En 1899, Freud termina su obra más famosa titulada La interpretación de los sueños. Es un texto de sus tesis centrales, la cual habla de que los sueños son realizaciones de deseos inconscientes. Finalmente, en 1923, Freud termina de elaborar su aparato psíquico donde, aparte de los sistemas inconsciente y consciente, le agrega 3 instancias psíquicas trascendentales, que son el yo, el ello y el superyo. El conductismo. Los pioneros del conductismo fueron Ivan Pavlov, que se encontraba en Rusia, y John Watson, en Estados Unidos. Estos fueron los primeros exponentes del conductismo. A pesar de la distancia que los separaba, llegaron a conclusiones parecidas. Ambos estaban centrados en los estudios de la conducta, por lo que observaron cómo los estímulos se relacionan con la respuesta corporal e incluso visceral de los seres vivos. El primero fue famoso por sus experimentos relacionados con perros, y Watson pasó a la historia por un experimento que realizó a un bebé llamado Albert, en el que buscaba evaluar los efectos de los estímulos relacionados con el miedo y las fobias. Posteriormente vinieron adecuaciones por parte de Skinner y otros personajes, lo cual permitió avances importantes, ayudando en su consolidación como un modelo de aprendizaje adoptado por muchos países a nivel mundial. Hola, me dicen Conchita la cochina, porque no me baño y hace frío, pero eso no tiene nada que ver, porque yo el día de hoy les voy a hablar sobre la psicología cognitiva. La psicología cognitiva se encarga de estudiar los procesos mentales internos, todo aquello que sucede en el interior de nuestro cerebro, incluyendo la percepción, el pensamiento, la memoria, la atención, el lenguaje, resolución de problemas y el aprendizaje. Una vez mi compañero Jean Piaget desarrolló los conceptos de esquema, adaptación y organización, y también realizó estudios sobre el desarrollo intelectual y cognitivo del niño. Jean Piaget fue uno de los más importantes sobre el desarrollo cognitivo para los niños.
Después, el término psicología cognitiva comenzó a popularizarse a partir del libro de Mises llamado Psicología Cognitiva. Pero te vas a preguntar, ¿quién es Mises? Bueno, Mises fue un estudioso, un gran chavo estudioso. Él estudió los procesos de la memoria y la cognición. Para él, la información que recibimos modifica nuestros esquemas mentales y también planteaba distintos tipos de memoria. Después tenemos a Jerome Bourne, que no sé cómo se diga su nombre, una disculpa. Realizó estudios sobre el desarrollo intelectual y cognitivo, lo cual fue de gran importancia para el campo de la psicología evolutiva y la pedagogía moderna. O sea que Jerome y Piaget fueron pioneros para los niños, bueno, sobre su psicología. Bueno, al menos esta historia nos da a entender esto. Después tenemos a Jerry Fodor. Él es el creador de la teoría de la modularidad de la mente, la cual menciona que la mente se divide en compartimentos con funciones específicas. Ok, y ya por último, para no aburrirlos, tenemos a Howard Gardner. Sostiene que no existe una inteligencia única, sino que cada individuo posee al menos 8 habilidades cognitivas. Pero después de contarles sobre la psicología cognitiva, también les voy a explicar algunas áreas de aplicación de la psicología. Por ejemplo, la psicología educativa, la cual es un área de suma importancia por su valor y contribución en los procesos educativos, así como por el apoyo que brinda a docentes, padres de familia y estudiantes. La psicología organizacional, la que mejora los procesos de reclutamiento y selección de personal, el incremento en la eficiencia de trabajo y para el mejoramiento de técnicas de publicidad. Ahí es donde podemos encontrarnos en el área de humanidades, que es donde se emplea más la psicología organizacional. También, por último, y para no aburrirlos, les voy a explicar lo que es la psicología del deporte. La psicología del deporte se encarga de emplear técnicas para la preparación mental en los deportistas sobre aspectos como la motivación, el manejo de la ansiedad, el manejo de la personalidad, la autoconfianza y el control de la atención. Imagínense que un deportista no tuviera un psicólogo, eso sería algo terrible y no podrían controlarse al momento de competir. Bueno, eso sería todo. Yo soy Conchita la Cochina y nos vemos en un próximo video.